Cuando el imperio parecía perdido en la oscuridad, una madre decidió seguir la luz de la cruz y cambió para siempre el destino de la fe cristiana. La mujer humilde que cambiaría la historia. En una época dominada por emperadores despiadados, conquistas violentas y una sociedad rígidamente dividida entre nobles y plebeyos, nació una mujer cuya vida, a primera vista, parecía destinada al anonimato. Su nombre era Helena. Nada en su origen indicaba que un día sería recordada como una de las mujeres más influyentes de la historia cristiana. No nació entre sedas ni oro, sino en la sencillez de un mundo distante del centro del poder romano. Se cree que nació en Drepana, una ciudad modesta en la región de Bitinia, al norte de Asia Menor, en el actual territorio de Turquía. Su fecha de nacimiento es incierta, pero la tradición la sitúa alrededor del año 250 después de Cristo, en tiempos de oscuridad, persecución y grandes transformaciones políticas en el Imperio Romano. Helena no era princesa ni hija de senadores. Según algunas fuentes, era una joven de condición humilde, posiblemente una estalajadeira, es decir, la encargada de una posada o albergue. Su vida transcurría sin lujos, entre labores sencillas y silenciosas, pero algo en su carácter, una mezcla de dignidad, bondad natural y firmeza serena, atrajo la atención de un joven oficial romano, Constancio Cloro. Él, ambicioso y pragmático, vio en Helena no solo belleza, sino una compañera de carácter íntegro. Se unieron sin matrimonio formal, ya que las normas sociales de la época no permitían que un oficial romano se casara legalmente con una mujer de baja condición. Sin embargo, su unión fue profunda y duradera durante muchos años, fruto de la cual nació un hijo que cambiaría el destino del imperio, Constantino. El nacimiento de Constantino fue un hito silencioso, sin los fastos que acompañaban a los herederos de grandes familias. Sin embargo, Helena, con sabiduría maternal, comenzó a moldear en su hijo valores que ningún ejército ni senado podía enseñar. Mientras Constancio ascendía en la jerarquía militar y política del imperio, finalmente convirtiéndose en César, las exigencias de la carrera lo llevaron a repudiar a Helena para casarse con Teodora, hijastra del emperador Maximiano. Este acto, común en el juego de alianzas políticas romanas, fue una herida en el corazón de Helena, pero no la quebró. Por el contrario, la fortaleció. A partir de ese momento, la mujer que había sido apartada del poder encontró dentro de sí una fuente aún más poderosa: la fe. No hay registros precisos de cuándo Helena abrazó el cristianismo, pero los historiadores coinciden en que fue antes de la conversión pública de su hijo Constantino. En un mundo en el que los cristianos eran perseguidos brutalmente, torturados y ejecutados como enemigos del Estado, Helena comenzó a cultivar una fe silenciosa pero inquebrantable. Esta fe la sostuvo durante años de oscuridad mientras vivía alejada del palacio, probablemente en condiciones modestas, sin el reconocimiento de su unión pasada con Constancio ni los privilegios de su antigua posición. Pero su relación con Constantino nunca se rompió. Madre e hijo mantuvieron un vínculo profundo, forjado por la adversidad y por la mirada compasiva de Helena, que supo criar a un futuro emperador con paciencia, firmeza y amor. Cuando Constantino ascendió al trono como Augusto del Imperio Romano, Helena fue inmediatamente llamada al palacio, no como una concubina olvidada del pasado, sino como la madre del nuevo soberano. Constantino la colmó de honores. La nombró nobilísima fémina, el título más alto que una mujer podía recibir en el imperio, y la instaló en la corte con todos los privilegios y reverencias dignas de una emperatriz. Sin embargo, Helena no permitió que la gloria la corrompiera, a pesar del lujo que ahora la rodeaba. Permaneció fiel a sus principios de humildad, servicio y compasión. Repartía limosnas generosas a los pobres, ayudaba a las viudas y huérfanos, visitaba a los enfermos y promovía la caridad como expresión concreta del amor cristiano. Su transformación espiritual fue tan profunda
que se convirtió en una especie de figura materna no solo para su hijo, sino para toda la comunidad cristiana que por primera vez comenzaba a salir de las sombras. Es importante comprender el contexto en el que Helena emergió como figura de fe. El cristianismo era una religión aún joven, sin templos grandiosos ni respaldo estatal. Sus seguidores se reunían en casas, catacumbas, y vivían bajo constante amenaza de represión. Y así, esta mujer, ya mayor, que había vivido tanto dolor personal y desarraigo, sintió en su corazón el llamado a hacer algo más que simplemente vivir como madre del emperador. Ella quería buscar a Cristo, no solo en la oración o en el palacio, sino en la tierra donde Él había caminado, sufrido y resucitado. Ese deseo encendería una llama que ardería con fuerza en los años siguientes, pero en este momento de la historia, Helena era una presencia serena, piadosa, discreta. No buscaba reconocimiento sino sentido. Sabía que su vida había sido marcada por una serie de giros impredecibles, muchos de ellos dolorosos, pero también intuía que detrás de cada herida había un propósito mayor. Como madre, había cumplido su misión. Como mujer, había resistido el desprecio de la corte y la indiferencia de la historia, pero como creyente sentía que su verdadera misión apenas comenzaba. La historia de Helena no es la de una reina coronada con gloria desde la cuna. Es la historia de una mujer que, a través del sufrimiento, la humildad y la fe, se convirtió en un instrumento de transformación para el mundo. Su viaje apenas empezaba, y lo que vendría después, sus descubrimientos, sus obras y su impacto eterno, cambiaría para siempre no solo el rostro del imperio, sino la memoria espiritual de toda la cristiandad. Porque a veces los destinos más grandiosos empiezan en los lugares más humildes y los corazones más grandes nacen del dolor más profundo. Antes de comenzar este increíble viaje sobre Santa Helena, quiero saber tu opinión. ¿Ya conocías la historia hermosa de Santa Helena? ¿Sabías que ella es conocida por sus milagros? ¿Has recibido alguna bendición de Santa Helena? Escribe en los comentarios. Leeré todos y dejaré un corazoncito en tu comentario. Aprovecha para suscribirte al canal, dejar tu like y compartir con tus amigos para no perderte ningún video. El nacimiento de una fe inquebrantable. Después de años de silencio y distancia, Helena fue finalmente llamada a la corte imperial por su hijo Constantino, quien ya gobernaba como una de las figuras más poderosas del Imperio Romano. Era el año 306 después de Cristo, y Roma se encontraba sumida en un periodo de tensiones religiosas, divisiones políticas y desafíos internos. La figura de Helena, antes relegada a los márgenes del poder, reaparecía con dignidad y fuerza, no como una mujer vencida por las circunstancias, sino como un símbolo viviente de esperanza, paciencia y fe. Constantino, profundamente unido a su madre, no solo le devolvió los honores que le habían sido negados, sino que la reconoció públicamente como nobilísima fémina, un título reservado únicamente para las mujeres más ilustres del imperio. Era la coronación de una existencia marcada por la humildad y el comienzo de una nueva etapa que Helena abrazaría con fervor y gratitud. Pero más allá de los títulos y las joyas, algo más profundo ya comenzaba a gestarse en su interior: el despertar de una fe que no sería contenida por ningún palacio ni frontera. Los historiadores difieren sobre el momento exacto en que Helena abrazó el cristianismo. Algunos sostienen que ya lo conocía desde su juventud, influenciada por comunidades cristianas presentes en Asia Menor. Otros creen que su conversión ocurrió en la madurez, cuando volvió a estar cerca del poder imperial. Lo cierto es que, al regresar a la vida pública, Helena no fue simplemente una figura decorativa al lado del emperador. Se convirtió en una mujer que respiraba y vivía su espiritualidad con una intensidad inquebrantable, aún en medio de una sociedad que apenas comenzaba a tolerar el cristianismo. El imperio, hasta entonces ferozmente pagano, había sido testigo de innumerables masacres contra cristianos. Los seguidores de Jesús eran considerados una amenaza al orden tradicional. Se les acusaba de traición, de herejía, de supersticiones peligrosas. En ese contexto,
Que una figura del entorno imperial mostrara abierta simpatía hacia el cristianismo era algo impensable, pero Helena lo hizo, y lo hizo con la serenidad de quien ya no temía las consecuencias. Su fe no nació de la emoción ni del privilegio, sino del sufrimiento. Su alma había sido labrada por la soledad, el abandono y la espera. Cuando finalmente abrazó el mensaje de Cristo, lo hizo con el corazón entero, como quien encuentra un manantial tras años de desierto. Para Helena, Cristo no era una figura lejana ni una teoría religiosa. Era alguien real, cercano, vivo. En su devoción no buscaba reconocimiento ni teología, sino una relación íntima, personal. Comenzó a rodearse de obispos, sacerdotes y creyentes, escuchando sus historias, sus testimonios, sus dolores. En sus ojos se reflejaba la compasión de una madre y la firmeza de una creyente. Cada vez que escuchaba las narraciones de los mártires, algo se encendía en su interior, una determinación silenciosa pero firme de dar sentido a su nueva vida a través de la fe. Por su parte, Constantino también estaba atravesando su propio proceso espiritual. Aunque no se bautizara sino en su lecho de muerte, el joven emperador ya mostraba inclinaciones hacia el cristianismo, influenciado, sin duda alguna, por la fe ardiente de su madre. El vínculo entre ambos era más que afectivo, era espiritual. Helena sembraba en su hijo las semillas de una nueva visión del mundo, una visión donde la cruz dejaría de ser símbolo de vergüenza para convertirse en estandarte de esperanza. Fue así como en el año 313, Constantino proclamó el famoso Edicto de Milán, que garantizaba la libertad de culto a los cristianos en todo el imperio. Aunque el acto fue político, muchos vieron en él el fruto de una influencia maternal poderosa y persistente. Helena, desde su fe callada y profunda, había logrado lo que ejércitos no pudieron: abrir las puertas del imperio a la cruz. Pero la fe de Helena no se detuvo ahí, no se conformó con que el cristianismo fuera tolerado. Para ella era necesario vivirlo con autenticidad, con entrega total. Donó grandes riquezas a las iglesias en formación, ayudó a fundar templos, sostuvo comunidades de creyentes y fue especialmente generosa con los más necesitados. Su caridad no era simple filantropía imperial, sino una expresión directa de su amor por Cristo. En cada viuda que ayudaba, en cada enfermo que visitaba, en cada preso que consolaba, ella veía el rostro del Nazareno. La transformación de Helena fue tan profunda que comenzó a ser vista como una santa en vida. Sus actos de piedad, su presencia serena, su sabiduría sencilla pero firme, la convertían en un faro espiritual dentro de la corte. Muchos acudían a ella no solo por respeto, sino en búsqueda de consejo, consuelo y dirección. Era como si una nueva llama se hubiera encendido en el corazón del imperio, una llama que no venía del mármol de los templos, ni de la sangre de las conquistas, sino de la ternura de una mujer que había entregado su vida a una causa más alta que cualquier trono. En los círculos cristianos, su nombre comenzó a circular con reverencia. Los obispos la reconocían como una protectora, los fieles como una madre. Y aún así, Helena se mantenía humilde, sin proclamarse maestra ni profetisa. Prefería el servicio al espectáculo, el silencio a los discursos. Su fe era concreta, no abstracta. Se manifestaba en gestos, en obras, en decisiones. A medida que avanzaba su edad, también crecía su deseo de conocer más de cerca los lugares donde Jesús había vivido y padecido. Su corazón anhelaba pisar la tierra donde el Salvador caminó, sufrió y resucitó. Esta inquietud no era una curiosidad superficial ni una aventura imperial. Era el eco profundo de una fe que buscaba tocar lo sagrado con las propias manos, que deseaba unir la historia personal de Helena con la historia eterna del Evangelio. Ese deseo daría paso a una de las peregrinaciones más famosas de la historia cristiana. Pero eso es algo que aún está por comenzar, porque antes de emprender su viaje sagrado, Helena ya había recorrido el trayecto más largo y difícil, el de una conversión verdadera. Su fe no fue fruto del poder, sino de la renuncia. No nació en la cima, sino en el valle del alma. Fue una fe que creció en la sombra, floreció en el dolor y brilló en la madurez, como una luz que nadie pudo apagar. Una fe inquebrantable que en los años por venir movería montañas,
revelaría tesoros ocultos y tocaría la eternidad. El viaje sagrado. La vida de Helena, que ya se encontraba en la etapa madura de su existencia, estaba a punto de tomar un rumbo completamente inesperado. Si bien había alcanzado los más altos honores en el imperio gracias a su hijo Constantino, y su fe cristiana se había convertido en el eje de su vida, aún ardía en su corazón un deseo profundo, inapagable, que ningún lujo ni título podía saciar: caminar por la tierra donde Cristo vivió, sufrió y resucitó. No era una simple peregrinación, era una misión. Helena no solo quería ver los lugares santos, quería encontrarlos, redescubrirlos, marcarlos, protegerlos y preservarlos para las generaciones futuras. Su alma sentía un llamado que la impulsaba a cruzar el imperio en busca de los rastros vivos del Salvador. Así comenzó, en torno al año 326 después de Cristo, el viaje más importante de su vida. Helena tenía ya más de 70 años cuando emprendió esta travesía monumental desde Roma hasta Jerusalén. La distancia era enorme y el camino peligroso. No existían las comodidades de los viajeros de hoy. Los caminos eran irregulares, el calor abrasador en ciertas regiones podía ser mortal y las amenazas de bandidos o conflictos locales eran constantes. Pero ninguna de esas dificultades detuvo a la madre del emperador. Su fe era su escudo y su determinación una armadura invisible. Cada paso que daba la acercaba no solo a un lugar físico, sino a un encuentro espiritual con el Cristo que la había transformado. A lo largo de su viaje, Helena fue recibida por comunidades cristianas que la veían como una figura santa, una matriarca de la fe. Los obispos, muchos de ellos perseguidos en décadas anteriores, la acogían con emoción, compartiendo con ella los relatos orales de los primeros cristianos, los lugares donde creían que Jesús había realizado milagros, predicado o sufrido su pasión. La tradición oral fue su mapa, guiada por testimonios, sueños, intuiciones y revelaciones espirituales. Helena comenzó a buscar lo que para muchos era ya imposible de hallar: las huellas materiales de la pasión de Cristo. Fue en Jerusalén donde su misión alcanzó un punto culminante. La ciudad, profundamente marcada por la historia del pueblo judío y por la ocupación romana, aún conservaba el eco de la crucifixión. Según los relatos, Helena pidió excavar un lugar donde se creía que Jesús había sido crucificado. Esa colina era conocida como el Gólgota. Las excavaciones, impulsadas por su fe y financiadas por el imperio, comenzaron con una mezcla de esperanza y escepticismo. Pero lo que ocurrió entonces quedó marcado para siempre en la historia del cristianismo. Tras días de trabajo, los obreros encontraron 3 cruces ocultas bajo los escombros de antiguas construcciones paganas. 3 maderos, deteriorados por el tiempo, pero claramente identificables como instrumentos de ejecución. ¿Pero cuál de ellas había sostenido el cuerpo de Cristo? La tradición cuenta que Helena ordenó llevar a una mujer gravemente enferma para que tocara cada una de las cruces. La primera no produjo reacción. La segunda tampoco, pero al tocar la tercera cruz, la mujer se levantó, sanada, restaurada. Aquel instante fue interpretado como una señal divina. Habían encontrado la vera cruz, la verdadera cruz de Cristo. La emoción fue incontenible. Helena, con lágrimas en los ojos, cayó de rodillas frente al madero. Aquel símbolo de tortura, de vergüenza y muerte, ahora se convertía en un estandarte de victoria, en un relicario del amor más profundo jamás ofrecido. Pero ella no se detuvo ahí. Continuó su búsqueda y, según fuentes históricas y piadosas, también encontró los clavos con los que Jesús fue fijado a la cruz, así como fragmentos del Titulus Crucis, la inscripción que decía: Jesús de Nazaret, Rey de los Judíos. Consciente de la importancia espiritual de estos hallazgos, Helena envió parte de las reliquias a Constantinopla y Roma, mientras dejaba otras en Jerusalén para que fueran veneradas por los fieles. Inspirada por lo que había encontrado, Helena ordenó la construcción de importantes iglesias en los lugares sagrados. Una de las más emblemáticas fue la Basílica del Santo Sepulcro, edificada en el lugar donde se creía que Jesús había sido sepultado y resucitado. También impulsó la construcción de la Iglesia del Nacimiento en Belén, en el sitio tradicional del nacimiento de Jesús, y la Iglesia de la Ascensión en el Monte de los Olivos. Estas construcciones no eran simples monumentos arquitectónicos, eran templos vivos marcados por la oración, la devoción
y la fe de una mujer que había consagrado su vida al servicio de Dios. Pero Elena no viajaba sola. La acompañaban obispos, sirvientes, soldados y cronistas que registraban cada etapa de su travesía. Entre ellos estaba Macario, obispo de Jerusalén, quien fue un aliado espiritual fundamental en sus descubrimientos. Juntos establecieron un precedente que influenciaría siglos de peregrinaciones cristianas. Elena no solo había abierto caminos físicos, sino también espirituales. Había demostrado que la fe podía recuperar lo perdido, que la historia sagrada podía ser palpada y que Dios aún hablaba a través de los lugares, las piedras y los silencios del pasado. Las reliquias encontradas por Elena comenzaron a ser veneradas por miles de fieles. La cruz, que antes era instrumento de escándalo, se convirtió en símbolo de salvación. A partir de su hallazgo, el madero fue objeto de procesiones, oraciones y milagros. La devoción a la Santa Cruz se extendió por todo el imperio y Elena fue reconocida como su descubridora, su protectora, su apóstol. Este viaje no solo fue una hazaña arqueológica, fue un acto de amor, de fe y de redención. Elena no buscaba gloria personal, ni satisfacer una curiosidad imperial. Lo que ella ansiaba era dar al pueblo cristiano un vínculo tangible con su Salvador. Quería que los creyentes, muchas veces dispersos y perseguidos, supieran que la historia de Jesús no era un mito, sino una verdad viva, anclada en la tierra y en el tiempo. Y por eso, con cada paso, con cada oración, con cada piedra removida, Elena construía puentes entre la eternidad y el presente, entre el imperio y el evangelio, entre la cruz del pasado y la esperanza del futuro. La mujer que construyó santuarios. Elena, la mujer que había nacido en el anonimato de una provincia romana, había recorrido el vasto camino desde la humildad hasta la santidad. Pero no fue el poder de ser madre del emperador lo que la transformó en leyenda viva, sino la fuerza de su espíritu y la determinación de su fe. Después de descubrir la Vera Cruz y los lugares sagrados en Jerusalén, Elena sintió que su misión no estaba concluida. Su corazón ardía con un nuevo propósito. No bastaba solo hallar los sitios santos, era necesario consagrarlos, protegerlos y eternizarlos mediante templos de piedra, oración y esperanza. Donde el mundo veía ruinas y recuerdos olvidados, Elena veía altares. Donde existía el silencio del abandono, ella soñaba con coros sagrados y peregrinos en oración. Y así nació la mujer que construyó santuarios. Con el apoyo de su hijo Constantino, Elena dio inicio a uno de los proyectos más ambiciosos del cristianismo naciente: levantar iglesias sobre los lugares santos, para que cada piedra, cada altar, fuera un testimonio de la presencia divina en la tierra. Pero no eran construcciones hechas solamente con oro o mármol. Eran templos edificados con la devoción de quien había experimentado a Dios en cada etapa de la jornada. La primera y más grandiosa obra fue la Basílica del Santo Sepulcro, erigida en el lugar exacto donde se creía que Jesús había sido crucificado, sepultado y resucitado. El sitio, que había sido cubierto por edificaciones paganas durante el reinado del emperador Adriano, ahora era redimido por manos santificadas. Elena mandó destruir los templos romanos, limpiar el terreno y allí erigir un santuario que sería, por siglos, el corazón palpitante de la fe cristiana. La basílica no fue solo una obra arquitectónica, fue un acto espiritual. Cada piedra asentada en aquel suelo sagrado era una afirmación de fe contra los siglos de persecución. Elena exigió que el proyecto se realizara con el máximo respeto, incluyendo elementos simbólicos que permitieran a los cristianos revivir la pasión y la resurrección de Cristo. Los cimientos fueron ungidos, los altares orientados conforme a los textos sagrados, y los artesanos elegidos no solo por su talento, sino por su pureza de corazón. Cuando la iglesia finalmente fue inaugurada, alrededor del año 335, aún sin estar Elena presente físicamente, su presencia espiritual parecía estar en cada detalle, como si ella misma hubiese moldeado con las manos cada curva de la cúpula, cada vitral, cada mosaico. Pero Jerusalén no fue el único lugar donde Elena dejó su marca. Movida por visiones y tradiciones locales,
viajó hasta Belén, ciudad donde Jesús había nacido según los relatos evangélicos. El lugar del nacimiento de Cristo, un humilde establo, era venerado por cristianos hacía generaciones, pero no poseía ninguna protección física. Conmovida por la simplicidad de la escena que allí había ocurrido, Elena decidió fundar la Iglesia de la Natividad, uno de los templos cristianos más antiguos aún en funcionamiento. Ordenó que el santuario se levantara directamente sobre la gruta y que una estrella de plata fuese colocada sobre el punto exacto donde el Salvador vino al mundo. Cada detalle de la iglesia reflejaba la idea de luz naciendo de la oscuridad, de esperanza surgiendo de la pobreza. Era el reflejo de la propia Elena. Otro destino importante fue el Monte de los Olivos, donde, según la tradición cristiana, Jesús había ascendido a los cielos después de su resurrección. Allí, en lo alto de la colina, rodeada de silencio y viento, Elena mandó erigir un pequeño templo, sencillo y abierto al cielo llamado Iglesia de la Ascensión. La construcción poseía una abertura central que permitía a los fieles contemplar los cielos mientras oraban. Era una invitación a la elevación, a la contemplación, a la trascendencia. Ese templo, como todos los demás que Elena edificó, no era solo un edificio, sino una experiencia espiritual. Pero la misión de Elena iba más allá de las piedras. Ella buscaba, mediante las construcciones, restaurar no solo lugares, sino el alma del imperio. En un mundo aún herido por guerras, marcado por religiones en conflicto y una población en busca de dirección, sus templos se convirtieron en centros de acogida, educación, cura y fe. No se limitaban a celebraciones litúrgicas. Allí nacían comunidades, escuelas, hospitales rudimentarios. Eran refugios para los perseguidos, consuelo para los cansados, luz para quienes aún caminaban en la oscuridad. Quienes la acompañaban describían a Elena como incansable. Ya anciana, caminaba entre los canteros de obras, conversaba con los albañiles, orientaba a los arquitectos y cuidaba de los detalles con ojos atentos y corazón compasivo. Para ella, cada iglesia era una ofrenda a Dios, un regalo al mundo y una semilla de eternidad. Los habitantes locales la reverenciaban como una santa viva. Los líderes cristianos veían en ella un instrumento de la providencia, y aún entre los paganos su figura inspiraba respeto por la nobleza de sus actos y por la pureza de su alma. Elena también distribuyó reliquias. Dividió fragmentos de la Vera Cruz entre ciudades importantes como Roma y Constantinopla, garantizando que la cruz de Cristo pudiera ser venerada en varios puntos del imperio. Los clavos de la crucifixión, según algunos relatos, fueron usados como protección divina. Uno de ellos habría sido fundido y colocado en el yelmo o en el freno del caballo de Constantino, como símbolo de victoria bajo la cruz. Cada objeto sagrado era tratado con profundo respeto, y los fieles hacían largas peregrinaciones para verlos, tocarlos, orar ante ellos. No había en toda la historia de la Iglesia hasta aquel momento una mujer que hubiese hecho tanto por la memoria física y espiritual del cristianismo. Elena transformó la geografía de la fe. Antes de ella, los lugares sagrados estaban olvidados, abandonados, cubiertos por ruinas o templos paganos. Después de ella, se tornaron destinos de peregrinación, centros de fe, marcas eternas de una historia que había comenzado en un pesebre y terminado en una cruz, para después renacer en gloria. Cada iglesia que levantó, cada altar que consagró, cada reliquia que preservó, fue una expresión de un amor incondicional a Cristo. Y aunque ya estuviera avanzada en edad, su alma parecía más joven, más viva que nunca, tomada por una llama que ninguna debilidad física podría apagar. Elena había entendido que su misión era ser puente entre el cielo y la tierra, y con sus manos, sus lágrimas y su fe, estaba literalmente moldeando el escenario donde los siglos futuros reconocerían la presencia de Dios. El legado eterno de una madre. El paso del tiempo no logró opacar el nombre de Elena, la emperatriz que cambió el curso de la historia no con espadas ni ejércitos, sino con su fe, su sabiduría y su amor inquebrantable por su Hijo y por Cristo.
Mientras Constantinopla se alzaba como centro del nuevo imperio romano de Oriente y las provincias se transformaban bajo el estandarte del cristianismo, Helena continuaba sembrando un legado que no se marchitaría con los siglos. Su influencia se extendía más allá de los muros de mármol de las iglesias que ayudó a construir. Se enraizaba profundamente en los corazones de quienes encontraban en su vida un ejemplo de conversión, valentía y entrega total a la voluntad divina. A pesar de su edad avanzada, Helena no se retiró a la comodidad de la corte imperial. Seguía caminando entre los más pobres, extendiendo su manto de compasión sobre viudas, huérfanos y peregrinos que llegaban a Jerusalén con el corazón roto y el alma sedienta de sentido. Las calles polvorientas de Tierra Santa fueron testigos de su humildad y las piedras de los santuarios que ella mandó a erigir parecían recordar su nombre en el eco de las oraciones murmuradas. Ella no buscaba estatuas ni títulos, sino la redención del mundo, convencida de que su misión no concluía con la edificación de templos, sino con la transformación de almas. Uno de los actos más conmovedores que marcaron su legado ocurrió cuando Helena, ya en sus últimos años de vida, decidió liberar a cientos de esclavos como acto simbólico de su fe en la resurrección y en la libertad que Cristo ofrecía. Se dice que en el patio de una casa de Jerusalén, rodeada de estos hombres y mujeres, ella misma rompió las cadenas con sus propias manos. No era un gesto político, era una madre que, habiendo sentido en carne propia el dolor y la injusticia en su juventud, no soportaba ver a ningún ser humano reducido a la esclavitud. Aquella imagen quedó grabada en la memoria colectiva, una emperatriz arrodillada ante un esclavo, limpiando sus pies con lágrimas de compasión. Constantino, su hijo, aunque absorbido por los desafíos de gobernar un imperio en transición, nunca dejó de escuchar los consejos de su madre. A menudo se retiraban juntos a conversar durante largas horas. No hablaban solo de política, sino de eternidad, de justicia divina, del papel que Roma estaba destinada a jugar en el plan celestial. Helena, desde su experiencia humilde y su alma transformada por la fe, guiaba a su hijo con una sabiduría que trascendía las estrategias de Estado. En su corazón de madre, intuía que el poder sin espiritualidad estaba condenado a corromperse y que el verdadero liderazgo se forjaba en el servicio y no en el dominio. Su ejemplo se convirtió en un faro para otras mujeres dentro del imperio. Nobles y plebeyas por igual comenzaron a seguir su ejemplo, organizando redes de ayuda a los necesitados, fundando hospicios, casas para huérfanos y escuelas donde se enseñaba no solo a leer y escribir, sino también los principios de compasión, perdón y fe. Helena inspiró a una generación entera a ver en el cristianismo no solo una religión, sino una forma de vida profundamente revolucionaria. Fue así como se forjó una cultura cristiana que comenzó a permear cada rincón del imperio, no por imposición, sino por el atractivo del ejemplo vivo que ella representaba. Incluso fuera del mundo romano, su nombre empezó a circular entre comunidades cristianas dispersas que la veían como una figura maternal y protectora. En regiones alejadas como Egipto, Siria y Etiopía, se comenzaron a levantar pequeños santuarios en su honor. No eran monumentos grandiosos, sino altares humildes, hechos con las manos de aquellos que se sentían tocados por su historia. Allí se encendían velas en su memoria, y madres susurraban su nombre en medio de oraciones desesperadas por la salud de sus hijos. Su maternidad no se limitaba a Constantino. Helena se convirtió en madre espiritual de un pueblo entero, de una fe entera. Los relatos sobre sus últimos días nos hablan de una mujer en paz, pero nunca inactiva, enferma, pero aún decidida a continuar su misión. Se dice que en su lecho de muerte, con el aliento ya entrecortado, pidió que la rodearan los pobres y los enfermos a quienes había servido. No quería morir en soledad ni entre los lujos de la corte. Quería partir abrazando el sufrimiento humano, como lo hizo Cristo. Cuando finalmente cerró los ojos, no hubo llanto de palacio ni toque de trompetas. Lo que se escuchó fue el susurro de plegarias, el lamento agradecido de los que habían sido tocados por su bondad y la promesa silenciosa de que su ejemplo jamás sería olvidado. Helena no dejó tratados teológicos ni libros escritos de puño y letra. Su herencia fue su vida misma, cada gesto de caridad, cada piedra colocada en un templo, cada esclavo liberado, cada lágrima compartida con los que sufrían. Su nombre quedaría grabado no solo en las crónicas imperiales, sino en las escrituras del alma de quienes comprendieron que una sola mujer, guiada por la fe y el amor, podía inclinar la balanza de la historia hacia la luz. Y así, mientras los siglos pasarían y los imperios caerían,
el legado eterno de una madre seguiría creciendo, como un eco que resuena en cada rincón donde el cristianismo florece con compasión y humildad. Cuando una mujer cambia el destino del mundo. En una tierra marcada por la incertidumbre, el poder, la guerra y las luchas de imperios, donde las voces femeninas eran a menudo silenciadas por el eco ensordecedor de los ejércitos y los decretos reales, una mujer sencilla, humilde y profundamente espiritual tejía sin saberlo el destino del mundo. Esta mujer, conocida hoy como Santa Elena, no nació en un palacio, ni caminó entre los altos muros de la nobleza, pero su fe la llevó a traspasar los límites del tiempo. Su impacto fue tan profundo que siglos después, su nombre todavía resuena con la misma fuerza de una madre que cambia el rumbo de la historia con sus manos, sus lágrimas y sus oraciones. Elena no era una reina cuando conoció a Constancio Cloro, un militar ambicioso del Imperio Romano. Tampoco era cristiana aún, pero llevaba en el alma una luz que la diferenciaba, una ternura que inspiraba y una mirada que tocaba el corazón de quienes la rodeaban. Su relación con Constancio le daría a Roma un hijo que marcaría la historia, Constantino. Pero más allá del título de madre del emperador, Elena se convertiría en un símbolo de algo mucho mayor. Su transformación comenzó cuando la vida le arrebató aquello que más amaba, su lugar al lado de Constancio. Él abandonó para casarse por conveniencia política, un hecho común en los círculos del poder, pero devastador para cualquier mujer. Sin embargo, no fue la humillación lo que definió su camino, sino su reacción frente al dolor. Elena no se dejó consumir por la amargura. En lugar de encerrarse en el resentimiento, su alma encontró consuelo en la fe cristiana, y fue en este nuevo mundo espiritual que su vida comenzó a cambiar radicalmente. Cuando su hijo Constantino ascendió al poder, Elena ya era una mujer de oración, de contemplación y de compasión. Fue gracias a su influencia materna, constante y serena, que el emperador empezó a mirar con otros ojos a los cristianos, entonces perseguidos brutalmente por el sistema romano. Elena no hablaba con autoridad militar, ni pronunciaba discursos desde los tronos, mas su poder era silencioso, profundo, irresistible. A través de su ejemplo y su fe, tocó el corazón de Constantino de una forma que nadie más podría haberlo hecho. Se dice que fue ella quien lo impulsó a investigar sobre la nueva religión y, con el tiempo, a proteger a los seguidores de Cristo. ¿Cómo una mujer logró tanto sin empuñar una espada? Con dulzura, con oración, con el fuego de una fe que no exigía reconocimiento, pero que ardía con fuerza suficiente para mover el alma de un emperador. Fue en este contexto que Elena emprendió su famoso viaje a Tierra Santa, ya no como una madre preocupada por el alma de su hijo, sino como una peregrina en busca de las huellas de un hombre que cambió el mundo con amor y sacrificio. En Jerusalén fue guiada por visiones, intuiciones espirituales y testimonios de los cristianos locales. Allí, entre ruinas y piedras, entre restos de dolor y gloria, encontró lo que muchos creían perdido para siempre, la verdadera cruz de Cristo. Aquel hallazgo no solo fue un descubrimiento arqueológico, fue una señal, una revelación, el testimonio de que su fe no era en vano. Pero incluso más impactante que encontrar la cruz fue lo que hizo después. Elena no regresó a Roma con trofeos, mandó construir templos, santuarios, lugares sagrados que serían preservados por siglos como puntos de encuentro entre el cielo y la tierra. Ella entendía que la memoria espiritual no podía morar solo en los corazones, debía habitar en el mundo físico, para que otras generaciones también pudieran encontrarse con lo divino. Así nacieron las primeras basílicas en Tierra Santa, gracias a la visión y al corazón de una mujer que jamás buscó el poder, pero que lo transformó por completo. Mientras los emperadores firmaban tratados, organizaban batallas y ejecutaban enemigos, Elena sembraba esperanza. Donde los reyes erigían estatuas de sí mismos, ella construía hogares de oración. Mientras el mundo giraba en torno al poder, ella giraba en torno al amor. Y fue ese contraste el que la convirtió en un símbolo eterno. En una época donde las mujeres eran invisibles, ella fue luz. En una historia escrita por vencedores, ella fue memoria. En un mundo regido por el ego, ella fue compasión. A veces, el cambio no viene con un estruendo, viene con el susurro de una madre que ora por su hijo.
con las manos que acarician una reliquia sagrada, con los pies cansados de una peregrina que busca verdades eternas. Elena no fundó imperios, pero sembró la semilla del cristianismo en uno. No comandó ejércitos, pero conquistó corazones. No escribió evangelios, pero vivió uno con cada gesto. Su nombre cruzó los siglos no por la fuerza, sino por la fe. Y así, cuando muchos se preguntan si una sola mujer puede cambiar el destino del mundo, la historia de Elena responde sin palabras, apenas con el silencio profundo de la fe. Sí, una mujer puede, especialmente cuando su corazón pertenece a algo más grande que ella misma. Elena no buscó la gloria, pero la gloria la encontró, porque su vida fue una ofrenda silenciosa que resonó más fuerte que los tambores de guerra. Porque al final, no fue el trono de Roma lo que transformó el mundo, sino el corazón humilde de una mujer dispuesta a seguir a Cristo, incluso cuando eso significara perderlo todo.